saludar por esta vía. La tarde, noche hoy vamos a dar inicio ya con nuestras clases. Hemos subido a Classroom 2 videos, un par de ejemplos de los ejercicios que vamos a trabajar, que es una escritura de protocolo, capitalizaciones y una protocolización. En ese sentido, vamos a dar inicio a la clase, vamos a terminar un poquito antes para que ustedes puedan escuchar los videos que pues prácticamente los vi en YouTube. Se respeta el derecho de autor, me parecieron muy acertados para poderlos compartir y que los puedan escuchar ustedes. Entonces, respetando el derecho de autor del colega que los subió, los vamos a escuchar después de mi intervención. Hoy vamos a ver, vamos a hablar un poquito sobre, como se los había dicho, el primer ejercicio que vamos a ver va a ser de las capitulaciones. Capitulaciones es una escritura de capitulaciones matrimoniales. En este sentido, solo una preguntita, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, Lick, se le escucha. Buenas tardes. Perfecto, gracias. Buenas tardes. Bueno, por capitulaciones matrimoniales podemos entender que son los pactos que otorgan los contrayentes a la hora de establecer pues, un vínculo matrimonial, y ellos vienen y regulan su situación económica, su estatus económica dentro de lo que se conoce como el matrimonio. Se puede celebrar antes o en el momento de contraer el matrimonio. Entonces, ustedes pueden recomendarle a A, que es varón, y a B, que es mujer, que pueden establecer capitulaciones matrimoniales. Por lo regular se da cuando hay bienes de una o de ambas partes. Las capitulaciones matrimoniales deben de constar en escritura pública. De esto se debe extender una de las obligaciones posteriores que tenemos, que es el testimonio. También la ley pues, reconoce que se puede hacer en acta ante el funcionario que autoriza el matrimonio, y de esto pues se tiene que certificar el acta. En ambos casos se debe inscribir en el registro civil, hoy conocido como Registro Nacional de las Personas, y se debe de inscribir cuando son bienes en el registro general de la propiedad. Como ustedes muy bien saben, hay dos registros, un registro en Ciudad de Guatemala y el segundo registro que está en el departamento de Quetzaltenango. También hoy en día, pues, el Registro General de la Propiedad ha empezado con la descentralización de algunas oficinas. Si no estoy mal, creo que ya se va a inaugurar la de Quiché, o ya está inaugurada. Hay en Zacapa, hay en Puerto Barrios, hay en el departamento de Alta Verapaz, hay en el municipio de Villanueva, hay una oficina también del registro de la propiedad, creo que aún está funcionando, solamente alguien me corrige si aún no, ¿verdad? Aquí en este centro comercial Montúfar, creo que la movieron un poquito, pero yo recuerdo que había una ahí. Bueno, entre la legislación que nosotros debemos de tener, pues, por leída o debemos de leer, yo le voy a pedir favor aquí a una persona si me puede leer pues, lo que es parte del epígrafe del artículo. Vamos a ver si Juan Carlos Lima, ¿me escucha, Juan Carlos? Alejandra Castillo. Creo que solo están conectados. ¿Ustedes alguien que me pueda ayudar con la lectura de Código Civil, artículo 116 al 120? Bueno. ¿Qué artículo, Lick?
Por favor, José, los epígrafes del artículo del 116 al 121, por favor. Epígrafes. 116. Ok, sería capitulaciones matrimoniales 17. del 116 y el 117 no tiene epígrafe como tal. 18. Tampoco son las obligaciones de las capitulaciones matrimoniales. 19, 20, 21. El 119, las capitulaciones matrimoniales deberán constar en escritura pública. El 120 sobre las nulidades. El 121, lo que debe comprender las capitulaciones. Y el 125. Alteraciones de las capitulaciones. Va, perfecto, ahí quedemos. Me vas a ayudar todavía, solo te voy a pedir un favorcito. Entre las obligaciones previas, pues prácticamente siempre hay obligaciones previas y obligaciones posteriores. Está la identificación de los contrayentes o que en su momento, a través de un acuerdo de voluntades, van a establecer lo que son las capitulaciones matrimoniales. Pues los debemos de identificar con el documento personal de identificación. A falta de eso, pues ustedes ya conocen y ya saben manejar lo que son los testigos. Tenemos que tener a la vista los títulos, en este caso podría ser si es un vehículo, certificado de propiedad de vehículos, si son inmuebles, puede ser el testimonio, la certificación, de preferencia del historial completo del inmueble que va a ser objeto de este tipo de inscripciones. Entre las obligaciones posteriores tenemos el testimonio especial, que como ustedes saben, pues se tiene que emitir al Archivo General de Protocolo dentro de los 25 días hábiles que fue autorizado el instrumento público. El primer testimonio que hay que entregárselo a los contrayentes después de efectuado el matrimonio, se debe inscribir en el registro civil de las personas y en el registro de la propiedad de los bienes antes o de los bienes que establece o son parte de estas capitulaciones matrimoniales. Entre los impuestos, pues prácticamente tenemos que cubrir el testimonio especial con timbre notarial, el cual por tratarse de valor indeterminado es de 10 quetzales según el artículo 3, numeral 2 del decreto 82-96 del Congreso de la República. Es importante también que tomemos en cuenta que el testimonio para los cónyuges no cubre ningún impuesto fiscal por no constituir hecho generador de ningún impuesto. Asimismo, tenemos lo que es la alteración de las capitulaciones matrimoniales. ¿Me puedes leer el artículo 125, por favor? Claro, Lick. Por favor. Artículo 125. Alteraciones de las capitulaciones. Los cónyuges tienen derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales y adoptar otro régimen económico del patrimonio conyugal durante el matrimonio. Las modificaciones de las capitulaciones matrimoniales deberán hacerse por medio de la escritura pública que se inscribirá en los registros respectivos y solo perjudicará a terceros desde la fecha de la inscripción. Ahí estamos. Muchas gracias. Debemos de tomar en cuenta que el régimen económico del matrimonio, pues como ustedes ya lo saben, ya lo estudiaron, lo encontramos como es la comunidad absoluta en el artículo 122, la separación absoluta en el artículo 123 y la comunidad de gananciales en el artículo 124. Alguien que nos pueda apoyar por favor, José, lea los artículos, porque si se lo vamos a preguntar a alguien, no va a ser que vayamos a perder tiempo. Claro, Lick. El 124 me dice. Los artículos que acabo de mencionar, 122, 123 y 124, para entender cómo o recordar lo que son la comunidad absoluta, la separación absoluta y la comunidad de gananciales, por favor. Claro, Lick. Artículo 122, comunidad absoluta. Este está reformado por el artículo 8 del Decreto Ley 218. En el régimen de comunidad absoluta, todos los bienes aportados
aportados en el matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por la mitad al disolverse el matrimonio. Artículo 123. Separación absoluta. En el régimen de separación absoluta, cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos. Serán también propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieren por servicios personales o en el ejercicio del comercio o industria. Y el artículo 124, reformado por el artículo 9 del Decreto Ley 218, Comunidad de Gananciales. Mediante el régimen de comunidad de gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que contraían al contraer el matrimonio y de los que adquieren durante él, por título gratuito o con el valor de unos y otros, pero harán suyos por la mitad al disolverse el patrimonio conyugal los bienes siguientes. Primero, los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes. Segundo, los que se compren o permuten con esos frutos, aunque se haga la adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges. Y tercero, los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. El 140, numeral 2, segundo párrafo. ¿Sí? Por favor. El 140. Sí. Es de la liquidación del patrimonio conyugal, pero no tiene... segundo párrafo me dice. Sí, por favor, segundo párrafo. Liquidación del patrimonio conyugal. Si el régimen económico fuera de comunidad parcial, los bienes que queden después de pagar las cargas y obligaciones de la comunidad y de reintegrar los bienes propios de cada cónyuge son gananciales que corresponderán por la mitad a su marido y mujer o a sus respectivos herederos. Perfecto, muchas gracias. En pantalla y ya se subió a la plataforma lo que es el ejemplo que tenemos en la pantalla. Este es un ejemplo de una escritura de capitulaciones matrimoniales. Como todo instrumento público, iniciamos con el número. Yo he visto unas escrituras. Hay un notario que estaba aquí en el edificio donde estoy yo actualmente y él signaba un ejemplo. Esta que es escritura de capitulaciones matrimoniales. Y ponía escritura pública de capitulaciones matrimoniales y empezaba número. Y así era la práctica que él tenía y por lo visto si se las inscribían en el registro de la propiedad. El decreto 318 en el Congreso de la República pues nos establece que debemos de empezar con el número. Pero como les he dicho yo a ustedes en estas sesiones, la redacción se respeta y siempre y cuando pues cumpla con los requisitos que nos exige la ley y el registro se nos va a inscribir, pues la creatividad de hacer los instrumentos públicos ya depende de cada uno de ustedes, porque cada vez que hacemos un instrumento público, yo siempre lo he dicho, es como una carta de presentación. Si nosotros hoy hicimos un instrumento público de compra-venta, es posible que mañana o pasado mañana hagamos otra escritura. Ya podemos ir variando, poniéndole algunas cositas extras o suprimiendo algunas, ir perfeccionando nuestra minuta de compraventa. Lo digo nuevamente, pues estos son unos ejemplos que se comparten para que son muy sencillos los ejemplos, pero con estos ejemplos lo que tienen que hacer ustedes pues, es
poner en marcha lo que es la creatividad, la imaginación y siempre respetando los requisitos que nos exige el Código de Notariado. Empezamos con el número en la ciudad de Guatemala. Tenemos pues prácticamente que asignar el día, el mes, el año, el nombre del notario, quién comparece, las generales de la persona que comparece, y luego pues ya hacemos ver, en este caso pues hacemos ver que la persona de nombre A se identifica también con el pasaporte y asignamos el número de pasaporte extendido por la Dirección General de Migración de la República de El Salvador. Y ya establecemos lo que son el nombre del instrumento público, que son capitulaciones matrimoniales, conforme a las siguientes cláusulas escriturales. Si se dan cuenta, en este instrumento público, lo que estoy sombreando, digo, me aseguran los comparecientes ser de los datos de identificación personal, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento y por el presente acto otorgan capitulaciones matrimoniales, a diferencia del ejercicio que vimos el día lunes. Creo que fue, si no fue, creo que fue comodato o depósito, la minuta que vimos y puse, hago constar 2 puntos y lo desglosé con números romanos. Vuelvo y repito, es la creatividad y la forma de redactar de cada uno. Y eso se respeta. Conforme a las siguientes cláusulas escriturarias, primera, manifiestan los otorgantes que el día de hoy contraerán matrimonio ante el prescrito notario y que de conformidad con la ley están obligados a otorgar capitulaciones matrimoniales. Segunda, declara el señor. Y ya, pues prácticamente está prohibido poner números, ¿verdad? No está prohibido poner números. No le van a inscribir en instrumentos si usted pone números, usted tiene que poner en letras y los números los tiene que encerrar en paréntesis. Entonces aquí A, que ejerce actos de comercio, que le produce ingresos mensuales mayores, un ejemplo, a 200 quetzales, a 2,000 quetzales, a 10,000 quetzales, los que sobrepasan el salario mínimo establecido en el artículo 118 del Código Civil. B, que no tiene bienes ni deudas. C, que no tiene en administración bienes de menores o incapaces, que estén bajo su patria, potestad, tutela o guarda. Tercera, que por su parte declara la señorita A, que como producto de su trabajo como secretaria obtiene ingresos mayores a 200 quetzales al mes, que no tiene bienes ni deudas, que no tiene administración bienes de menores o incapaces, que estén bajo su patria potestad, tutela, guarda. Cuarta, que manifiestan ambos otorgantes que como régimen económico matrimonial adoptan el de, y aquí pues usted previo a esto ya los asesoró, que es parte de la función del notario, una función asesora, ya les leyó, ya les asesoró que es el régimen de comunidad gananciales, separación absoluta, y al final pues son ellos los que toman la decisión qué tipo de régimen van a utilizar. Yo voy a estar subiendo las minutas en esta ocasión, pues al igual que la semana pasada, ya no les voy a pedir que llenen las minutas, que hagan las obligaciones previas, posteriores, que me manden el documento, porque ustedes hoy en día van a empezar a trabajar con lo que es su protocolo. Creo que alguien está levantando la mano ahí. Juan Armando Gálvez, sí, pregunte, por favor. Licenciado, buenas noches. Sí, Juan Armando, lo escucho. Podemos, o sea, en mi caso, ¿puedo trabajar todas las escrituras desde cero? ¿Escrituras? Todo lo que tenemos que hacer del protocolo. Sí, por favor. Y otra pregunta, ¿tenemos que usar las que usted mandó o podemos utilizar otras?
Sí, pueden utilizar las que yo les mandé. O también otras, no se puede. Bien, o sea, yo estoy diciendo un ejemplo, compraventa con garantía hipotecaria, use su creatividad, puede utilizar el ejemplo que yo le mandé, utiliza la suya, utiliza la que trabaja en su oficina jurídica. Lo importante es cumplir con el requisito, cumplir con lo que se le está pidiendo. Juan Armando, no hay ningún problema, Y por otra favor. pregunta, La redacción se respeta como usted considere. Si usted ya tiene una línea de redacción, sígala utilizando, por favor, porque es su carta de presentación de la forma en la que usted está trabajando y va a trabajar de aquí en adelante. No hay ningún problema. Y en caso, ahora, a la hora de hacer el protocolo, los atestados van hasta de último, ¿verdad, Lick? Sí, exacto, exacto. Okay. Va, perfecto, Lick, muy amable hoy. Claro, claro, claro. Gracias. Sí, Erika, Susana Tebalán. Sí, Erika. Bueno, vamos a seguir con otro instrumento. Vamos a hablar un poquito, sobre lo que es la protocolización. De esto, pues subimos 2 videos. Yo espero que, por favor, como les dije, vamos a terminar un poquito el curso antes, que los puedan estudiar. Qué mejor que las propias personas del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien puedan explicar un poco lo que es la apostilla, cómo es el proceso de la apostilla, cómo es que usted, señor notario, puede solicitar su propio usuario en el Ministerio de Relaciones Exteriores, imprimir su apostilla a través del sistema en su propia sede notarial y ya pues prácticamente gracias y lo novedoso que son los sistemas hoy en día, entonces usted ya no tiene que estar llegando de forma física al Ministerio de Relaciones Exteriores, que a través del servicio que nos presta la Superintendencia de Administración Tributaria, usted a través de Declaraguate puede pagar el impuesto correspondiente. Con relación a la protocolización o documento proveniente del extranjero, debemos de recordar el contenido del protocolo, que el protocolo pues prácticamente se integra con escrituras públicas, actas de protocolización, razones de legalización, razón de cierre, índice y atestados. La protocolización es el acto de registrar o incorporar materialmente y jurídicamente un documento al protocolo notarial con el fin de conservarlo, demostrar su existencia o la obtención de una copia en fecha futura. El documento proveniente del extranjero generalmente, por lo general, son mandatos. Vamos a hablar un poquito de esto. Ahorita voy a pasar una pequeña reseña, cómo era en su momento el mandato, solo para tener como base legal y pues es lectura obligatoria. Creo que esto lo di en la primera clase. Me recuerdo un poquito que las actas de protocolización, su fundamento está en el artículo 8, 63, 64 y 65 del Código de Notariado. Lo que es el protocolo, pues prácticamente ya sabemos, lo repito nuevamente, que el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolización, las razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. La palabra protocolizar es la incorporación que se hace de documentos públicos y privados que el notario realiza en el registro notarial a su cargo. Recordemos que nosotros solo somos depositarios del protocolo, sea por disposición de la ley, requerimiento de parte o por mandato. Por eso es que nosotros hacemos la incorporación que se hace de documentos públicos y privados. Debemos de tomar en cuenta que
que protocolar y protocolizar significa. Protocolar significa incorporar materialmente, mientras que protocolizar se refiere a la incorporación material y jurídica de documentos que pasan a formar parte del protocolo. Como lo dije anteriormente, el fundamento es el artículo 8 del Código Notarial. También existen las actas de protocolización, que son instrumentos públicos, que es un instrumento público que el notario protocoliza, mediante el cual se incorpora en forma material y jurídica al registro público notarial de un notario. Yo recuerdo que antes, previo a lo que está la apostilla, el notario, cuando venía un documento proveniente del extranjero, el notario debería verificar que el documento tenía que venir con la cadena de autenticidad o autenticación de los pases de ley. Si el documento venía en otro idioma, por lo regular vienen de Estados Unidos, que es donde para donde viajan la mayor cantidad de nuestros paisanos. Entonces, si fue un notario sajón quien hizo el documento, venía en idioma inglés, y esto cuando pasaba al consulado guatemalteco por los sellos, entonces a veces venían dos como tickets. Venía el documento en inglés, venían dos como ticket, y venía, creo que a veces venía un tiquecito como de pago. Todo eso nosotros lo teníamos que llevar con el traductor, ya nos lo entregaban, luego íbamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, comprábamos el timbre fiscal, se pagaba en su momento en el Ministerio de Relaciones Exteriores, uno lo llevaba, después lo iba a traer. Al venir a Guatemala, pues ese documento, como les digo, tenía que ser legalizado. Es el artículo, si no estoy mal, el artículo 37 de la Ley de Organismo Judicial, y se pagaban impuestos conforme un timbre fiscal de 10 quetzales. Entre la legislación obligatoria que ustedes deben de tener está el artículo 38 de la Ley de Organismo Judicial, el artículo 63, el artículo 64 y el artículo 65 del Código de Notariado. Asimismo, pues para el pago del impuesto, el artículo 5, numeral 1 de la Ley de Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo, que es de 10 quetzales, que es la legalización en su momento por un timbre fiscal del Ministerio de Relaciones Exteriores para legalizar la firma de la persona del consulado en Guatemala, aquí en Guatemala. Entre las obligaciones posteriores, como siempre, el aviso de cada protocolización al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días. El fundamento de derecho es el artículo 40 de la Ley de Organismo Judicial, y emitir el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Yo recuerdo que vamos a ver, tengo el ejemplo por aquí de la protocolización. Quiero buscarlo. Este es un ejemplo de una protocolización de un documento proveniente del extranjero. Como siempre, el número,
que nos corresponde, el correlativo que le corresponde en nuestro protocolo, en nuestro registro notarial, en la ciudad de Guatemala, el día, el mes, el año, el nombre del notario y las palabras por mí y ante mí, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial, decreto 2-89 del Congreso de la República y el artículo 63 del Código del Notariado, decreto 314 del Congreso de la República, procedo a protocolizar un documento proveniente del extranjero de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Primera, que el día, mes y año, la señora, se describe el nombre de la persona, otorgó mandato general y judicial con representación a favor de su hermano, ponemos el nombre de la persona, autorizado en la ciudad, pues aquí fue en Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, por el notario público. Entonces, si fue notario guatemalteco, ya asignamos el nombre del notario y no hay necesidad de los pases de ley, solo incorporamos a nuestro registro notarial, lo protocolizamos, extendemos el testimonio para la inscripción en el Archivo General de Protocolos y seguimos la lectura con sus respectivos pases de ley. Segunda, el documento se compone de 7 hojas impresas únicamente en sus anversos. Las 5 primeras hojas contienen el mandato relacionado y las correspondientes a los pases de ley, y la sexta y séptima hoja contiene la respectiva traducción jurada realizada por el traductor jurado inglés-español, español-inglés, se asigna el nombre, el número de su registro. Tercera, en virtud de lo anterior, procedo a protocolizar el documento identificado, el que pasa a formar los folios 117. Esto fue un ejercicio de una protocolización que yo hice. Entonces pasó a formar los folios 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, o simplemente le ponemos de los folios 117 al 123 del registro notarial a mi cargo, quedando comprendida entre las hojas de papel especial para protocolo número de orden C-2200 y C-2.000.001 del registro 400.000 y 400.001, que actualmente del actual quinquenio 2018 a 2022 respectivamente. Hago constar que el impuesto fiscal correspondiente fue cubierto en el documento original conforme los prescribe la ley. Esto fue allá cuando nosotros asignamos lo que es un timbre fiscal de 10 centavos. Ahora hacemos ver que el impuesto fue cubierto a través del formulario y ponemos el número de formulario, el cual fue descargado en Declaraguate. Entonces, eso es lo que tenemos para la tarde-noche de hoy. Hay 2 videos. Hay un video de un colega muy joven como ustedes que explica muy bien. Yo me atreví a subirlo y, como lo digo nuevamente, respetando los derechos de autor, porque es del colega que hace mención y explica cómo es la protocolización. Por favor, véanlo. Y el otro video, que es un poquito más largo, pero que llega del minuto 1 al minuto 12, pues él explica ya directamente lo que es el apostillado. Y el apostillado, pues prácticamente comprende a todos los países que han firmado o están en el convenio de La Haya. Si en Estados Unidos, porque es donde viene la mayor cantidad de documentos para ser protocolizados, aquí en Guatemala, Estados Unidos puede delegar 1, 2, 3 instituciones que puedan emitir el apostillado. El apostillado, pues, es como un cuadrito. Creo que vi uno mexicano hace poco, es como un sello. Entonces, el apostillado puede ser en Estados Unidos o puede ser aquí en Guatemala. No hay ningún problema. Usted va a decidir de acuerdo a los países que hayan firmado. Es muy sencillo esto del apostillado. Por favor, vean el video del minuto 1 al minuto 12, que lo explica un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, y del minuto 12 en adelante, pues ya les explica cómo es que se debe de generar
el usuario para que el apostillado pueda ser descargado en línea. ¿Preguntas a los presentes? Por favor. Licenciado, disculpe, una pregunta aparte, no del tema. Uh-huh. ¿Qué tal salimos ahorita en los exámenes, en el segundo parcial? ¿O no han terminado de Todavía no, calificar? dice Yesid. Yo pregunté el día lunes cuántas personas son las que se iban a examinar de forma extemporánea, y creo que solo habían 2 damas. Aprovechando que tengo en línea 91 personas, pregunto nuevamente, ¿cuántos son los que se van a examinar? Solo tengo a 2 al día de hoy. Perfecto, creo que solo confirmamos 2, 1. Y la otra pregunta, aparte del compañero que se pronunció el día lunes, hay otra persona que hizo su examen a computadora. Por lo visto no. Entonces, esta persona que hizo su examen o terminó su examen a computadora se me alista para el día lunes, y las 2 personas que pidieron su examen extemporáneo también se me alistan para el día lunes. Sí, Víctor, por favor. Buenas noches, Nick. Yo creería que fui yo el que hizo el examen a computadora, no sé si tiene el nombre. Es que yo el documento que usted envió lo hice a computadora, pero la escritura la hice a mano. No sé si soy yo. Sí, es usted. Entonces vamos a terminar un ejercicio. A usted le vamos a poner un ejercicio diferente y con cámara abierta, por favor. Por favor, vamos a terminar su examen, ¿oyó, Víctor? Porque lo peor es que se lo califique así como está. ¿Cómo así? Entonces el lunes me hago el extemporáneo y este no tiene validez. No, solo vamos a terminar a mano un ejercicio con usted, ¿oyó? Ahora las otras 2 personas sí el examen es extemporáneo. Solo quiero ver la redacción suya, por favor. De acuerdo. El lunes, ¿verdad? El lunes, hora de clases. ¿Alguna pregunta? No me han dicho nada si van a posponer clases el día lunes. No nos han comentado nada de la coordinación. Les pregunto si alguien me puede apoyar. ¿Cuándo es que inician los exámenes finales para ustedes? ¿En qué fecha? Para ir sabiendo hasta qué día vamos a dar clases. Según habían dicho antes, licenciado, más o menos por la semana del 22 de noviembre. El 22 de noviembre, vamos a ver. 1, 2. Pues el calendario dice que el 18, Rick, 18 de noviembre. 3. Pero entonces aún tengo yo 3 semanas con ustedes para dar clases. Si ustedes inician el 18, inician un viernes con sus exámenes finales. Entonces trabajamos, sí, 3 semanas. Con la que viene vamos a trabajar 3 semanas. Vamos a trabajar alrededor de 6 escrituras, de unas, ¿qué? 8 escrituras, 10 escrituras por ahí. Bueno, entonces lo dejamos ahí y cualquier cosita nos mensajeamos, por favor. Sí, por favor, Irene. Licenciado, muy buenas noches. Con una pregunta. Si nos sobra espacio en una hoja, ¿seguimos ahí o utilizamos una hoja nueva al hacer las escrituras? No, tiene que usar hoja nueva, Irene, por favor. Si una hoja, nosotros decimos que una hoja se compone de 2 folios, o sea, anverso y reverso. Disculpe, Irene, tiene razón, es lo correcto, así se tiene que hacer. Una hoja se compone de 2 folios, anverso y reverso.
Si usted utilizó el anverso y solo la mitad del reverso, usted tiene que iniciar su escritura número 2 en el reverso después de las firmas del instrumento 1, aunque le hayan sobrado 5 líneas. Sí, Irene, es lo correcto. Pero trate la manera, siempre traten la manera. Yo eso es lo que hago. Yo trato la manera que todas mis escrituras públicas se terminen en la hoja que voy a utilizar. Si voy a utilizar una hoja, trato la manera de utilizar anverso y reverso. Trato a veces de utilizar diferente letra. Si me queda en el reverso, si termino en el reverso, en la línea 7, que las firmas abarquen hasta por lo menos la línea, que decirles, 15, 17, después ya le pongo el ante mí y con mi firma, ahí terminó pues el reverso de la hoja, tal vez por estética, por orden, pero ahí cada quien pues con la creatividad y la forma de trabajo. ¿Sí, Marina? Buenas noches, licenciado. No, eso también de la compañera, es que algunos compañeros pues ya empezamos a trabajar y en algunos casos quedó la primera escritura, terminaron en la línea 38, 37, entonces me preguntaban, entonces yo les decía que sí, efectivamente tenían que empezar pues en la línea 40, porque ya después de que firmaron los otorgantes y el notario, si quedaron 4 o 5 líneas abajo, tenían que empezar la escritura número 2 de ahí. Sí, se recuerdan, creo que fue en la primera o segunda clase que hicimos una especie de, como que recordamos un poquito notariado, que 2 o 3, y hicimos ver que no se pueden dejar líneas en blanco en las hojas del protocolo. Sí, gracias por compartirlo, Marina, en esa misma línea. Licky, otra también, no sé si usted, es que yo ya ingresé algo tarde a la clase, hablando sobre la apostilla. Yo recuerdo que estamos llevando un proceso de jurisdicción voluntaria y mandaron una partida de nacimiento de El Salvador apostillada, pero en el RENAP piden que ese documento también se protocolice, más no que se registre en el Archivo General de Protocolos. Fíjese usted que yo difiero de ese criterio. Desde mi punto de vista, con que traiga el apostillado no hay necesidad. ¿Pero para qué era eso, Marina? Disculpe. Fíjese que ingresamos en la papelería para pedir audiencia en el RENAP y sí nos pidieron ese documento, que sí ya estaba apostillado, nos lo pidieron que lo protocolizáramos. ¿Pero para qué iba a servir ese documento? En un cambio de nombre. Sí, había que protocolizarlo. Sí, es diferente cuando venimos y, un ejemplo, un certificado médico, unos antecedentes, tal vez de Honduras para Guatemala, pues solo con el apostillado es suficiente. Pero en este caso iba usted a modificar el estado civil de una persona con el nombre, va el cambio de nombre. Por eso fue, Marina. La respuesta es sí. Gracias, licenciado. Bueno. Sí, Edu. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que tengo una duda. Ahorita que escuché comentarios sobre las escrituras de los espacios. Por ejemplo, yo llevo aquí mi contrato número 1. Lleva la hoja 1, que es la principal, ¿va? La número 2, la anverso. Y en la 3 puse lo que faltaba y las firmas. Y entonces, el anverso de la siguiente, ¿qué comienzo con la siguiente escritura de una vez? Sí, de corrido. Todo tiene que ir de corrido, no tengo que dejar de corrido, debe de ir. Blanco, ¿no? Así es, Edu. Y por ejemplo, a la hora de poner el testimonio, ¿cómo pongo entonces? Es queda... que no tenías que hacer testimonio, Edu. Testimonio no. Son 20 escrituras de la 1 a la 20 de corrido. Y después ya haces el cierre. El testimonio lo hago en hoja aparte, en blanco, ¿va? No, testimonio no hay que hacer. No, bueno, solo son las escrituras entonces. Sí, de la 1 a la 20 y después haces tu cierre.
si Sí. quieres hacer mención, ¿verdad? También eso lo vimos en la primera clase, primera o segunda clase, cuando uno cierra el protocolo antes de tiempo. La ley pues, nos dice que debemos de cerrar el protocolo el 31 de diciembre, pero Ajá. pueda que Edu Ramírez, hoy 26 de octubre, fue nombrado ministro de Gobernación porque el que estaba se va a tirar para diputado o candidato a presidente, entonces dejó el puesto y le hablaron a Edu Ramírez que si quería ser el ministro y él dijo que sí. Entonces se hace constar, se cierra, procedo a cerrar el registro protocolo a mi cargo en virtud que fui nombrado por un cargo público el día de hoy, hace la razón. El presente registro excelente, consta, ya pone cuántas escrituras públicas, actas de protocolización hizo, lo que establece el artículo 8. Sí, pues, o sea que todo va de corrido, entonces. Todo, así como lo dijo Marina hace un rato, la duda que tenía Muy bien. claro que sí. Ajá. Muy bien. Sí, Muchas gracias, licenciado. Le agradezco mucho por servirle. resolverme la duda. Sí, Braulio. Buenas noches, Lick. Fíjese que me nació la duda práctica, es a partir de lo que hablaron con Marina. Usted dice que cuando va a modificar algo que está registrado, un documento que viene del extranjero, sí se tiene que protocolizar. Así como el Registro Nacional de las Personas lo exige porque usted va a modificar. Aquí yo creo que un cambio de nombre, creo que dijo Marina. Entonces va a alterar la inscripción de una persona en el Registro Nacional de las Personas. Y el registro es del criterio que ese documento que viene de otro país, que ya viene apostillado, usted lo protocolice y lleve el testimonio al Registro Nacional de las Personas. Pero aquí es como va pidiendo. Recordad que también tenemos un registro de garantías, ¿qué es? Prendarias, ¿verdad? Mobiliarias. Mobiliarias. Ajá. Es posible que allá también te pidan algo, ¿verdad? Pero esto parte de alguna ley. Es que fíjese que como eso no lo hemos discutido en ninguna clase. Fíjate que existen criterios. Un ejemplo, por lo regular, entre estos criterios, así operan a veces los consejos municipales o el propio consejo de administración de una sociedad anónima. También pasa en los condominios con la asociación de vecinos. Un ejemplo, con la asociación de vecinos, existe un reglamento, pero resulta que el reglamento por los años ha quedado un poquito obsoleto por la propia práctica que se va dando. Y en determinada calle, pues, nunca pasaba nada, pero ahora los muchachos pasan a 75 kilómetros por hora. Entonces, en una asamblea de vecinos vienen las personas y dicen, de mutuo acuerdo, vamos a instalar 2 túmulos ahí. Las municipalidades, en su ejercicio, pues van viendo cómo es que a través de acuerdos municipales van modificando y regulando la conducta de los vecinos. Los registros consideran que para tener mayor certeza jurídica, este documento, que entre comillas viene apostillado, se debe de protocolizar. Entonces, es el criterio de los asesores y de los que integran el registro solicitarlo de esa forma. Tal vez, ¿por qué? Por la propia seguridad jurídica. Por eso podría ser. ¿Y qué les da facultades de poder tomar esas decisiones? Disculpe la pregunta, ¿verdad? No es que esté... Lo que pasa es que quiero quedar bien en claro. La ley orgánica, su propia ley. Y a la hora de... Es como cuando constituimos una sociedad anónima. Ustedes que ya vieron derecho mercantil, el objeto. Hay quienes en el objeto le ponen unas 10 líneas, hay quienes le ponen una página,
Hay quienes le ponen 2 páginas y al final que el objeto de los cocos, sociedad anónima, el objeto de los cocos es compra y venta de mercadería, compra y venta de terrenos, compra y venta de equipo, compra y venta de... Y pone un gran listado. Y al final dice, y todo aquello que se refiera al lícito comercio. O sea, lo que se le olvidó y lo que ya no puso ahí, lo mete en esto. Sí, es para seguirlo regulando. Son acuerdos, no hay prohibición. La prohibición es cuando lesiona derechos o cuando te hace incurrir en un gasto que no está estipulado. O que se... Si es que, Ajá. por eso mi duda, porque como si hacen incurrir en un gasto al usuario, porque la protocolización es un gasto, el notario va a cobrar por esa escritura, ¿verdad? Y también por los gastos de inscripción. Entonces, pues en el caso de RENAP, me imagino de que a la hora de hacer su ley orgánica y el Congreso la aprobó, pues aprobó de que se llevara a cabo de esta forma este tipo de registros. A través del directorio de RENAP es posible que decidieron por recomendación de su departamento jurídico, ¿verdad? Que se debe de presentar de esa forma. Yo no recuerdo, te soy honesto, no me recuerdo ahorita cómo está la ley esta de RENAP. Es posible que esté en un artículo ahí, y si no, tal vez en un acuerdo del directorio. Pero como dicen otros docentes, ¿verdad? Mire qué buen punto, Braulio. Escriba su tesis sobre eso. Y concluya que lo que se debe hacer es presentar una acción de amparo, una inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad. Sí, porque hace incurrir en gastos al usuario y no se le consultó al usuario si estaba de acuerdo con ese tipo de gastos. Exacto. Gracias, Lick. Bueno, ahí estaba preguntando, hay un mensaje de una persona que de qué color creo yo el empastado. Pues el color que ustedes gusten, ¿verdad? O el que encuentren. Bueno, ¿alguien más? Nos miramos el día lunes. Feliz noche. Feliz noche, Lee. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Todos.